Bienvenidos, mi nombre es Sharon Fierro. En el video de hoy se hablará sobre la metalurgia y el proceso de lo mencionado, así como sus aportes, beneficios y desventajas. La metalurgia es la ciencia y tecnología de la separación de los metales a partir de sus menas y la preparación de aleaciones. Se hace en la actualidad en fundiciones o refinerías e implica o puede implicar el beneficio y la transformación. Ahora bien, algunas definiciones para que comprendas mejor el tema. Una aleación es una disolución sólida de dos o más metales o de un metal o metales con uno o más no metales. El producto de este último proceso es una aleación, esto es, un material metálico compuesto de dos o más elementos. La mena es el mineral sin limpiar tal como se extrae de la mina. La ganga es la etapa de concentración, aprovecha las diferencias de propiedades entre el mineral y el material indeseable que lo acompaña. Para la recuperación de un metal, en la metalurgia por lo común comprende varias etapas, que la primera es la explotación de yacimientos, la segunda es la concentración de la mena, que ya mencionamos que es el mineral sin limpiar, la tercera es la reducción de la mena, la cuarta es la refinación o purificación del metal, y la quinta es el mezclado del metal con otros metales a fin de modificar sus propiedades, que viene siendo una aleación. Ahora bien, en el proceso general de la metalurgia lo vamos a separar en dos partes, el beneficio y la transformación. En el beneficio, o más bien el refinamiento, se comprende como la cuarta etapa del proceso de recuperación del metal. Este es un proceso o un conjunto de procesos por el cual o los cuales se separan la mena y la ganga, que ya explicamos que la mena es el mineral sin limpiar y la ganga es la etapa de concentración que aprovecha las diferentes propiedades entre el mineral y el material indeseable que lo acompaña. Ahora bien, entrando en el proceso, comenzamos con el lavado, donde se elimina el lodo y material orgánico presente en algunos minerales, pasando ahí por la segunda etapa, que es la trituración. Esta consiste en la disminución del tamaño de los trozos de roca provenientes de la mina. Pasando de ahí a la molienda, que es la reducción del tamaño de las partículas relativamente gruesas dejadas por la trituración. Ahora bien, aquí tenemos una explicación meramente ilustrativa de lo ya mencionado, donde la remolición de tales impurezas es necesaria para permitir que el metal sea trabajado posteriormente. Por ejemplo, aquí te puedo mostrar lo que vienen siendo unas perlas de hierro. Abajo está una roca, es un mineral de hierro donde se pueden apreciar las impurezas de este metal. Y posteriormente del lado izquierdo podemos ver como una imagen, un dibujo donde se demuestra lo que viene siendo la mena y la ganga. No necesariamente tiene que ser tal cual en cada trozo que se vaya a recolectar, simplemente que es más o menos para que te des una idea. Bien, ya comprendido el punto anterior, continuamos con el siguiente paso del proceso y es la homogenización. Es la mezcla de la molienda para compresar las variaciones de la granumetría y composición química. De ahí pasamos a clasificar, que consiste en la separación de una mezcla en dos o más fracciones en base al tamaño. Por último, la concentración. Aquí se separa el mineral o metal útil de la ganga, ya sea por gravimétrica, flotación y magnética. Un método muy utilizado para llevar a cabo esta separación es la de la flotación. En este proceso la mena se muele finamente y se vierte en agua que contiene aceite detergente. La mezcla líquida se bate y se le introduce aire para fomentar una espuma. El aceite mojado las partículas del mineral de manera selectiva y las arrastra hacia la superficie de la espuma, en tanto que la ganga se deposita en el fondo, la espuma se recoge, se rompe y se seca para recuperar las partículas de los minerales. Ok, aquí volvemos a una retroalimentación para comprender perfectamente el tema. El objetivo de separar la mena de la ganga, la mena es el depósito mineral cuya concentración es adecuada en el aspecto económico para extraer el metal deseado. Y la ganga es el material de desecho del mineral, que generalmente son arcillas y minerales de silicatos, como por trituración, molienda y flotación. Que ya dijimos, la flotación es el método más utilizado. En la molienda, pues es la reducción de tamaños de partículas relativamente
gruesas, y pues en la trituración es un proceso anterior a la molienda, que es la disminución de tamaños de los trozos de roca provenientes de la mina. Continuamos con el proceso general de la metalurgia. Aquí ya entramos en el segundo paso, que es la transformación. Este consiste en la modificación mecánica o química del mineral extraído y beneficiado a través de un proceso industrial, después del cual resulta un producto diferente y no identificable con el mineral en su estado natural. En la transformación, un gran número de procesos metalúrgicos utiliza temperaturas elevadas para modificar el mineral químicamente y reducirlo a metal libre. El uso de calor para modificar o reducir el mineral se llama pirometalurgia. Piro significa a alta temperatura. Los procedimientos de este pueden incluir no solo la concentración y reducción de un mineral, sino además la refinación de un metal. Los procesos pirometalúrgicos consumen grandes cantidades de energía que suelen ser fuentes de contaminación atmosférica y en especial por dióxido de azufre. Aquí podemos ver un horno para la fundición del hierro. Este se utiliza para la obtención de tales metales, ¿no? La tostación, calcinación, coquización, fundición, cocción, secado, refinación, etc. Algunos de los conceptos de es, por ejemplo, la escoria se compone principalmente de minerales de silicatos fundidos con aluminatos, fosfatos y otros compuestos iónicos. Se forma una escoria cuando un óxido metálico básico reacciona a temperaturas elevadas con sílice fundida. La refinación es el tratamiento de un producto metálico crudo relativamente impuro, de un proceso metalúrgico para aumentar su pureza y definir mejor su composición. En la tostación es un tratamiento térmico que favorece las reacciones químicas entre la mena y la atmósfera del horno. Este tratamiento puede dar lugar a la oxidación o reducción e ir acompañado de calcinación. Un importante proceso de tostación es la oxidación de menas de sulfuro, en la que el metal se transforma en el óxido. La calcinación es el calentamiento de una mena que provoca su descomposición y la eliminación de un producto volátil. Por último, la fundición es un proceso de difusión en los que los materiales formados en los cursos de las reacciones químicas se separan en dos o más capas. La fundición suele implicar una etapa de tostación en el mismo horno. Dos tipos importantes de capas que se forman en los hornos de fundición son el metal fundido y la escoria. El metal fundido puede consistir casi en su totalidad de un solo metal o bien ser una disolución de dos o más metales. Se han ideado otras técnicas en las que el metal se extrae de su mena por medio de reacciones acuosas. Estos procesos se conocen como hidrometalurgia. Hidro significa agua. El proceso hidrometalúrgico más importante es el de la lixiviación, en el cual el compuesto que contiene el metal deseado se disuelve de modo selectivo. Si el compuesto es soluble en agua, el agua misma es un agente de lixiviación idóneo. Es más común que el agente sea una disolución acuosa de un ácido, base o sal. El proceso de disolución suele implicar la formación de un ion complejo. En la hidrometalurgia del aluminio, entre todos los metales, el aluminio ocupa el segundo lugar después del hierro en términos de uso comercial. La producción mundial del aluminio es alrededor de 15 millones de toneladas anuales. La mena de aluminio más útil es la bauxita. El método que se emplea para purificar esta es llamada por el proceso de Bayer. Es un proceso hidrometalúrgico. Y bien, aquí pues esta es la recuperación de los metales de sus menas en sus concentraciones, disolviéndolos mediante algún reactivo para luego precipitarlo. La electrometalurgia trata la extracción y refinación de los metales para el uso de la corriente eléctrica, proceso electrolítico o electrosis. El procedimiento se puede diferenciar a grandes rasgos de acuerdo a que la electrosis se aplica a una sal fundida o a una disolución acuosa. Los métodos electrolíticos son importantes para obtener metales activos como sodio, magnesio y aluminio. Estos metales no se pueden obtener de soluciones acuosas porque el agua se reduce con más facilidad que los iones metálicos. Otro proceso es el de la biometalurgia, que es la obtención del metal mediante un proceso confiado a la acción de bacterias. Esta técnica aún está en desarrollo y es muy poco utilizada en la escala de la industria.
El uso de los microorganismos en sus reacciones químicas producen reactivos químicos para la lixiviación de ciertos minerales, cuyos depósitos se ubican en lugares distantes de difícil acceso, a los cuales el costo de transporte de los reactivos haría inviable la exploración minera. Por ejemplo, el ácido sulfúrico se puede producir a partir del cultivo de ciertas bacterias para la explotación del cobre en lugares remotos de la Amazonia. Las ventajas de esta técnica son la no generación de gases nocivos e influentes tóxicos, simplicidad funcional y bajo costo. En conclusión, los metales obtenidos por diferentes métodos de la metalurgia extractiva por lo general contienen impurezas tales como otros metales, elementos no metálicos, pequeños restos de escoria y gases disueltos que afectan o favorecen las propiedades del metal o metales a interés. Dentro de los aportes de la ingeniería metalúrgica a la sociedad, en el marco histórico tiene gran importancia, gracias a ella hemos conseguido la modernidad que existe. Sin ella seguramente seguiríamos sin avances tecnológicos. Hay que tener sumamente claro que la metalurgia nos ha marcado en varios ámbitos, ya sean económicos, tecnológicos, entre otros. Algunos de los ejemplos que tenemos de aleaciones comunes de estos metales puede ser el latón, el bronce, el acero, para hacer una amalgama, el oro en la joyería, oro blanco, estaño para la soldadura, etcétera, etcétera. En esta tabla te muestro la obtención de ciertos metales según su importancia. Por ejemplo, arriba tenemos el aluminio, que es uno de los metales más usados, mientras que el zinc pues es uno de los poco utilizados en la industria. Tomamos otra retroalimentación de la tabla anterior, pues aquí volvemos a mostrar la disminución de la actividad de los metales. Por ejemplo, el litio, el sodio, magnesio, calcio y aluminio son procesos de reducción electrolítica de cloruro fundido o de óxido anhidro. Mercurio, plata, platino, cobre y oro, estos metales se presentan en estado libre, sin combinarse, o pueden obtenerse mediante el calcinado de sulfuro, mientras que los otros, su reducción de oxidación metálico con un metal más electropositivo o reducción con coque o monóxido de carbono. Ahora bien, en las desventajas, como ya se ha hablado, pues algunos son una fuente de contaminación, ya que por ejemplo el manejo de los desechos producidos en los procesos metalúrgicos se le aplican diferentes técnicas para que obtengan un porcentaje mínimo de metal y este residuo pueda ser reutilizado en la industria. Se diferencian en distintos tipos y se pretende que con productos químicos estos nuevos productos puedan utilizarse en la industria minometalúrgica. Para este desafío pueden utilizar el residuo como material estéril sin valor económico o como pulpa de relaves, roca molida más agua. Cerca del 10% es recuperado como materiales secundarios. También pues en el medio ambiente, en la minería, lo que nos preocupa pues es que provoca la extracción de conjunto con procesos que se necesitan y los residuos que quedan de Es sabido que existe gran contingencia con respecto a esto, ya que muchos no están de acuerdo de que se funcionen estas plantas, las cuales contaminan enormemente, pero se ha incorporado reglas ambientales las cuales no se deben violar. Por ejemplo, en Chile se implementó la política ambiental para la minería en 1998, la cual consta en una serie de normas las que buscan no dañar la flora y la fauna de las regiones en las que se encuentran estas industrias. La energía para los procesos. Hoy en día vivimos en una época de crisis energética. Esto influye directamente en los procesos metalúrgicos, ya que en general ellos utilizan el 30% de la energía total del país, siendo esto un número importante y que se espera que aumente con los años debido a que la explotación minera a lo largo del país. Se buscan nuevas formas de generar energía, tanto en procedentes de combustibles fósiles y energías renovables. El problema al que se enfrenta ambas son el impacto que pueden causar en el medio ambiente. Por ello se busca mejorar una solución tomando en cuenta que sea sustentable y sea lo más limpia posible y no afecte a la población. Por ejemplo, otra sería
el agua para los procesos. Cuando hablamos de los procesos metalúrgicos, debemos tener en cuenta que se utiliza en gran cantidad de agua para llevarlos a cabo, ocasionando un impacto ambiental negativo por el excesivo consumo de este recurso. Con el tiempo, las tecnologías han reducido la cantidad de agua necesaria para consumar estos procesos y han ayudado a su reciclaje, dando más tiempo de utilidad. Sin embargo, en los procesos metalúrgicos aún no existe la tecnología necesaria que beneficie notoriamente este aspecto. Se han creado mecanismos que reducen la cantidad de residuos en las aguas utilizadas en la metalurgia, pero las aguas obtenidas luego de este proceso de limpieza poseen cierta cantidad de contaminantes, lo cual provoca que estas aguas no sean en su totalidad reutilizadas.